Soy Mesh y hoy por fin vamos a hacer el tan esperado y prometido y pedido tutorial de cómo arreglarles el cabello a las muñecas, más que nada cómo hacérselos rizado. Este es Blondilocks. Tengo un review de cuando la abrí. Por si no lo han visto, voy a dejar el link en la descripción y al final de este video también, para que si no lo han visto lo vayan a ver. Pero si vieron en mi video, o si no lo han visto todavía, verán en mi video. Cuando la abrí, cuando la saqué de la caja, el cabello venía súper maltratado y como muy despeinado. Y bueno, o sea, yo ahorita ya me pasé muchas horas como cepillándole el cabello y en realidad ahorita no se ve mal, pero pues yo digo que es hija de ricitos de oro y entonces tendría que tener rizos, ¿no? Además en la serie pues sí se ve que tiene el cabello como chino y así. Entonces yo sí quisiera hacer que en vez de estar así casi lacio como ahorita, lo tuviera pues bastante chino. Entonces les voy a enseñar como la manera en la que yo lo hago. Hay otras maneras en las que pueden hacerlo, pero bueno, esta es la manera en la que yo lo hago. Entonces ahorita, primero que nada, tienen que cepillar el cabello con mucho cuidado para quitarle como todos los nudos y todo lo maltratado y despeinado que venga de la caja y dejarlo más o menos así, o sea, lo más como sin nudos y liso posible. Pero nada más con el cepillo, o sea, sin ponerle ningún producto ni hacerle nada más que cepillarlo con mucha paciencia y muy despacito y muy suavecito. Yo para cepillarles el cabello utilizo el cepillo que viene con ellas, porque si utilizan un cepillo pues más grande o con como cerdas más, más juntas o con más, es más fácil que le arranquen el cabello. Entonces es preferible usar estos cepillos. Y ahorita les voy a enseñar todo lo que necesitan para este chisme. No supe qué decir. Sí, ahorita les voy a enseñar como todo lo que necesitan para seguirme con el tutorial. Y lo primero que necesitan es una toallita para que no vayan a mojar en donde estén haciendo como las cosas. Vamos a utilizar agua, entonces es importante que pues cuiden la superficie en la que están trabajando. Y aluminio, del que sea, no tiene que ser demasiado caro ni nada, puede ser cualquier tipo de aluminio. Y popotes, de preferencia transparentes, como estos de aquí. Una botella atomizadora para echar agua. Pasadores, un montón. De preferencia que estén como de buena calidad, o sea, sí, que no estén como oxidados ni nada, porque, o sea, que sí tengan como el recubrimiento plástico y así, para que no vayan a maltratarle el cabello a la muñeca. Y cepillos pueden usar los de Ever After High, pero a mí me gustan un poquitito más los de Monster High, porque si alcanzan a ver tienen como un poquitito más de cerdas, entonces cepillan todavía mejor el cabello estos. Y unas tijeras. También, si son chiquitos, por favor pídanle ayuda a sus papás para que no se vayan como a lastimar o algo así. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es como bastante importante que para que no maltraten como el vestido o las cosas que trae como los aretes y esas cosas, le quiten como la ropa y los accesorios. La diadema se la pueden dejar porque es nuestra guía de a partir de dónde vamos a hacer los rizos. Esta diadema todavía tiene su liga para que se quede en su lugar, entonces eso es todavía mejor. Pero lo que tienen que hacer primero que nada es quitarle toda la ropa y accesorios y ponerlos en una cajita o una bolsita o un lugar donde no les vaya a pasar nada y estén seguros de que no se van a perder o se van a caer. Eso también, por favor, háganlo con mucho cuidado. Bueno, ahora que sí ya tienen a la muñeca como sin ropa y con el cabello perfectamente bien cepillado, pueden poner su toallita para no mojar las cosas y pueden usar una liga de estas chiquitas, pero luego son un poco más difíciles de quitar, o usar una liga de estas como normales de cabello para amarrarle el cabello en el que no estén trabajando. De preferencia, cuando estén haciendo esto, trabajen de abajo hacia arriba y como, o sea, digamos que si tienen una sección de cabello, vayan trabajando como primero con esto, luego con esto, luego con esto y así, para que sea como más ordenado y sepan bien como por dónde van. Entonces ahorita voy a trabajar con la sección de abajo de su cabello y voy a amarrarle todo lo demás para que no me estorbe. Entonces
con los dedos pueden separar más o menos, que les quede parejo, como la sección de cabello. Y yo voy a utilizar una de estas ligas como más gruesas porque le maltratan menos el cabello a la hora de quitársela. Listo. Entonces, ya que tienen su sección separada, dependiendo como de qué tan gruesa tomen la sección para empezar a trabajar, es como qué tan gruesos o qué tan apretados van a quedar los rizos que le hagan. Como yo sí quiero que queden bastante apretaditos, entonces voy a agarrar secciones como bastante delgaditas y chiquitas, más o menos como así, para ir trabajando. Entonces, lo que van a hacer es que su papel aluminio lo van a tener cortados en pedacitos más o menos de este tamaño. Incluso pueden ser un poquito más chiquitos si quieren. Y los popotes los van a tener cortados en secciones chiquitas. Déjenme, ahí, ya se me cayó todo. Les pongo un ejemplo de cómo cortarlos. Tienen un popote así, normal, y entonces van a agarrar más o menos, pues dependiendo de qué tanto cabello vayan a agarrar. Por ejemplo, yo voy a agarrar más o menos como esa sección de cabello. Entonces pues lo corto un poquitito más grande que eso. Entonces corto ese pedacito, así. Y voy a cortar aquí a la mitad para que me quede este tubito como abierto. Y así, háganlo con varios popotes para que les alcance para todo el cabello. Entonces, una vez que ya tienen esas cosas listas y sus pasadores listos también, van a tomar la sección de cabello con la que van a trabajar y van a tomar el atomizador y lo van a mojar poquito. Entonces, ya que le hayan echado agua, lo cepillan para distribuir como el agua que le echaron y para que de nuevo estén seguros de que no tiene nudos ni nada de eso. Y ya que tienen esta sección de cabello, lo que van a hacer, y si por ejemplo se fijan aquí, ya por el cabello como viene de fábrica tiene como cierto sentido, entonces de preferencia sigan el sentido del cabello ahorita que lo enreden. Y déjenme les enseño cómo hacer eso. Van a tomar un pedacito de aluminio y lo van a doblar más o menos así. Y aquí van a meter su cabello, así, y lo van a doblar así y así. Y una vez que ya tengan eso, van a tomar uno de los pedacitos de popote que cortaron y van a deslizar el aluminio adentro del popote para que quede una cosa así, más o menos. Si quieren, pueden, cuando le echen agua al cabello y lo cepillen, pueden agarrar tantito mousse para cabello y ponérselo en los mechones que vayan haciendo. Yo prefiero no ponerle como nada al cabello más que agua para evitar que se maltraten, pero eso va a hacer que duren más los chinos. También si le ponen mousse, cuando se seque el cabello va a quedar todavía con ese aspecto como tiesito y como mojado, y a mí no me gusta, pero pues sí hacen que duren más los chinos. Entonces si lo quieren hacer, pues está perfecto. Tengan un pasador aquí ya listo para que no les cueste trabajo. Y entonces lo que van a hacer es que van a empezar a enrollar sobre el popote, así. Y una vez que lleguen como ahí, hay gente que lo hace con alfileres, o sea que mete un alfiler, pero pues eso significa pues atravesar la cabeza de la muñeca y como que no me agrada mucho la idea. Pero lo pueden hacer perfectamente con un pasador. Y lo que van a hacer es cruzar el pasador ahí. Se va a soltar un poquito, pero está bien. Y así. Y eso mismo van a hacer con absolutamente todos los mechones de su cabello. Como les digo, es más fácil si van trabajando como de arriba hacia abajo. O sea, ahorita que ya tienen ese, trabajar en la sección de al lado, en esta,
y luego en esta, y luego tomar una sección que sea más o menos de este mismo grueso, de la parte de arriba del cabello, y volver a hacer el mismo proceso. Y ese proceso van a hacer con absolutamente pues todo el cabello, hasta que tengan todo el cabello en estos tubitos. Una vez que tengan todo su cabello ya preparado con estos tubitos, lo que yo hago es ponerlas en su stand, en su base, y dejarlas ahí secando por más o menos un día o dos. Toma bastante tiempo, como está apretado, toma bastante tiempo que seque el cabello. No vayan a intentar como utilizar un secador de cabello o algo así, porque van a maltratarle el cabello a la muñeca, porque como usa aire caliente, se les quema. Si acaso podrían poner un ventilador o algo así, que no utilice aire caliente, pero pues lo que yo recomiendo es que mejor sean pacientes y se esperen un día o dos a que esté completamente seco el cabello. También he visto que hay gente que una vez que ya están como todos los churritos hechos así, lo que hace es meterlas en agua caliente y luego en agua fría, pero a mí me da miedo hacer eso porque siento que el agua caliente puede maltratar el cabello de las muñecas. Entonces, pues sí, eso es básicamente lo que tienen que hacer. Lo van poniendo como en esta especie de churritos y así con todo su cabello y esperar un par de días. Y eso es como básicamente todo lo que tienen que hacer. Y si quieren como ver los resultados finales de cómo quedó Blondie, va a estar en mi página de Facebook las fotos de eso para que vayan allá a verlos.